Bueno, buenos días. Seguimos entonces nuestro largo camino. Vamos a compartir pantalla. Bueno, retomemos el camino. Todo surge de estas dos preguntas, que en realidad son la decisión de una única, que es ¿qué puedo conocer? ¿A qué puedo conocer? Digo, se escinden en cómo es posible una ciencia como la física, o dicho en términos kantianos, cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Y la segunda escindida ¿es posible la metafísica como ciencia? La primera pregunta se responde con algo que es común a ambas, que es la estética trascendental, que investiga las condiciones de posibilidad de todo conocimiento sensible, y esas condiciones de posibilidad se cristalizan en el descubrimiento de dos instancias intuitivas puras, que son el espacio y el tiempo. La segunda parte de esta teoría general de los elementos es la lógica trascendental. La lógica trascendental es efectivamente la que de un modo específico intentará responder a estas dos preguntas que hemos señalado recién. La primera se responde con la lógica trascendental en su parte que se llama analítica de los conceptos. La analítica de los conceptos, a su vez, se divide en analítica trascendental, la analítica trascendental se divide en analítica de los conceptos y analítica de los principios. Una pista posible que puede orientar el estudio es hacer un paralelo entre la lógica formal y la lógica trascendental. Supongo que si hicieron la materia de introducción al conocimiento científico, alguna noción de lógica formal tendrán. Y lo primero que se desprende de esa disciplina, o lo primero que podemos decir en relación con esto que tenemos que tratar ahora, es que la lógica formal está compuesta, digamos, o estudia tres objetos, tiene tres objetos, son los términos, las proposiciones y los razonamientos. Los términos son los elementos últimos, las palabras. Y dentro de las palabras hay unas que se llaman términos categoremáticos y otros términos sincategoremáticos. Los sincategoremáticos son los que no tienen referencia, por ejemplo, y, las conjunciones, las preposiciones, y los categoremáticos los que sí tienen un referente, como perro, árbol, cielo. Siendo formal, esto que se hace un poco más abstruso, es una ciencia prescriptiva. Esto es que establece normativas. Esas normativas son, por ejemplo, en el caso de los términos, la sintaxis. En el caso de las proposiciones, es que la lógica formal las establece como aquellas instancias de las cuales se puede predicar la verdad o la falsedad. Y recordemos que las proposiciones son enlace de términos. A su vez, si el enlace no es de términos, sino de proposiciones, lo que tenemos es un razonamiento. Dentro de los razonamientos formales, o ya no sé si hay otros, pero bueno, es el silogismo. El silogismo es un razonamiento formal que tiene tres términos, y esos términos se los divide por lo que abarcan: término mayor, término medio y término menor. La prescripción que establece la lógica formal para los razonamientos del tipo silogismo es que la conclusión está constituida por el término menor y el término mayor, y el término medio aparece en las premisas, nunca en la conclusión. Bien, hasta ahí la lógica formal. Ahora vamos a ver que la lógica trascendental existe, en la lógica trascendental existe una continuidad con la lógica formal. ¿Por qué? Porque tenemos analítica de los conceptos, términos,
analítica de los principios, proposiciones, dialéctica trascendental, razonamiento. Pero la diferencia fundamental entre lógica formal y lógica trascendental es que la primera, como dijimos recién, carece de contenido. Simplemente se ocupa de la forma. En cambio, la lógica trascendental, si bien también es una lógica, o sea, se tiene como su asunto el pensamiento, a diferencia de la lógica formal, la lógica trascendental sí tiene contenido. Pero ese contenido es puro. O sea, el contenido de los conceptos puros del entendimiento o categorías no es ningún dato empírico. Entonces ahí tienen ustedes una correlación entre la lógica formal y la estructura de la crítica de la razón pura. Entonces veníamos diciendo que a la pregunta ¿qué puedo conocer? Que se ciñe en cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, se la responde explícitamente en la lógica trascendental en la parte de la analítica trascendental, que a su vez se divide en analítica de los conceptos, términos, y analítica de los principios, proposiciones. En todos los casos, el asunto a tratar son representaciones, como hemos dicho. Representación es el término más amplio, el que encontramos en el desarrollo de toda la crítica. Y las representaciones, a su vez, son solo de dos tipos, o intuiciones o conceptos. Si reflexionamos, como ya lo hicimos, sobre el nombre crítica de la razón pura, claramente lo que sale a la luz es que el asunto de la investigación van a ser los conceptos puros o las intuiciones puras. Esto de crítica de la razón pura, recuerde que tiene dos acepciones. Puedo decir que la crítica de la razón pura es la investigación que intenta discriminar, destacar, analizar los aspectos puros de la razón, tomada este sentido amplísimo, esto es que contiene tanto la estética como la lógica, o también, en el sentido más común que toma Kant, crítica de la razón pura es crítica a la pretensión del racionalismo de creer que puede conocer sin la asistencia de la experiencia. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia para responder a la primera pregunta? Lo que vimos es la búsqueda de nociones últimas, conceptuales, puras. Eso es la analítica. Y recordemos que la analítica no es sino un nombre para aquel inventario que había hablado Kant, que tiene como movimiento esencial la revolución copernicana. Esta analítica nos conduce, como decíamos, al descubrimiento de nociones conceptuales puras que digamos, tendrían el papel de constituir la estructura misma pura de nuestro conocimiento. Y decíamos que ya que se trata de descubrir cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, el asunto a indagar por Kant son los juicios. Esto es, ¿en qué consiste, desde el punto de vista de nuestro pensamiento, la acción de juzgar? Y la conclusión que sacamos, obviamente sintéticamente, muy sintéticamente dicho, es que el juicio, o un juicio, recuerden que se trata de juicios enunciativos, aquellos que tienen que ver con el propósito de decir algo verdadero, no una orden, ¿no? No el establecimiento de un estado de cosas como los declaro marido o mujer, y no una orden como váyase de aquí, que no tienen que ver con la verdad. Los juicios enunciativos son los que tienen que ver con la verdad. Y dice, o decimos, que un juicio es el resultado de una acción. Si es una acción, necesariamente debe provenir de nuestro entendimiento, ya que la sensibilidad es pasiva. Tengamos en cuenta que el propósito
central, digamos, de la crítica tiene que ver con la física de Newton, y en particular tiene que ver con cómo es posible que, dado algo de la experiencia, esta pueda ser elevada a ley universal, cosa que hasta cierto punto de la historia y del pensamiento no parecía posible. Los únicos que tenían el señorío sobre la verdad eran las ciencias formales, no la física. Bien. Esa búsqueda entonces de nociones últimas, conceptuales, puras, tienen que ver con qué significa juzgar. Y como decíamos, juzgar es enlazar. Y si enlazar, o subsumir, o sintetizar son acciones, no pueden ser llevadas a cabo sino por el entendimiento, que es la facultad de los conceptos. Entonces, la búsqueda está orientada a esas nociones enlazantes últimas que constituyen la estructura misma de nuestro pensamiento. Ahora, ¿cómo hace Kant para encontrar a esas nociones conceptuales puras? Recordemos que pide ayuda, entre comillas, a la lógica. Y la lógica le aporta cuántas y cuáles son las formas de juzgar. Esa es la tabla de los juicios. Y lo que le contesta la lógica es: juzgamos según la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad. Y que cada una de esas partes se divide a su vez en tres. Ahí tienen ustedes entonces la tabla de los juicios. Pero si conocer es juzgar, y juzgar es una acción, lo que debe estar a la base de todas y cada una de las formas de juzgar es un concepto. Eso que se obtiene, los conceptos que se obtienen a partir de esa tabla de los juicios, son las categorías. Hasta ahí la analítica, hasta ahí la búsqueda de cuáles son los elementos. Ahora, la tarea más ardua que le toca a Kant es mostrar cómo se ejercita esa acción, cómo se lleva a cabo. Y la pregunta central que responde a la respuesta que responde a este interrogante es: ¿cómo es posible que algo que tiene las notas esenciales del cambio incesante, de la contingencia, esto es, de cosas que pueden ser o no ser, puede enlazarse con algo que es idéntico a sí mismo, que permanece idéntico a sí mismo en el tiempo, que no proviene de la experiencia, como es este cuerpo de nociones conceptuales puras que son las categorías? Ahí aparece la llamada deducción trascendental de las categorías, donde Kant muestra cómo se lleva a cabo ese trabajo, podemos decirlo así. Ahí aparece un nuevo participante de este complejo, que es el yo pienso. El yo pienso es la unidad suprema de toda esta estructura del conocer. Y podemos decir, no quiero decir el emblema, pero como digamos, ese ápice de esta construcción, ¿sí? Es ese yo pienso, que lo que representa es la unidad última de todo conocimiento. Hasta tal punto que Kant afirma que las categorías no son sino articulaciones de ese yo pienso. Y recordemos que la tarea del concepto, digamos, tomado en un sentido abstracto, es la de sintetizar o unificar lo múltiple que nos es dado en la experiencia. ¿Y cuál sería la forma última de esa unidad sino el yo pienso? Y el yo pienso es una unidad que tiene la cualidad de permanecer idéntica a sí misma en el tiempo, y es en última instancia el responsable de que se pueda unificar toda la experiencia, es decir, que todo lo vivido por mí es mío, digamos, es una suerte de pertenencia, pero en el sentido de una posesión, ustedes me entienden, ¿no? Ese yo pienso resulta ser entonces ese ápice de esta estructura que constituye la lógica trascendental.
Pero cuando Kant intenta indagar de qué naturaleza es este yo pienso o a percepción trascendental, Kant concluye, quizás lo sabría de antes, ¿no?, que no puede ser una cosa, que no es una cosa, sino podríamos decir la condición de posibilidad de que haya cosas. No es una cosa porque si lo fuera, debería aparecerse. Y la única forma que tenemos nosotros de que algo se aparezca es en la sensibilidad. Por lo tanto, si el yo pienso fuese una cosa, habría de aparecerse como cualquier otro ente que nos afecta sensiblemente. Si no es una cosa, ¿qué será? Sino una acción. Y esa acción es la de captarse a sí mismo. En ese captarse a sí mismo queda, por una parte, preservada su cualidad distintiva, que es la identidad. Y por otra parte está volcada al mundo, como que es tiene dos caras, como el dios romano Janus, ¿no? Eso en lo que tiene que ver con este momento de la fusión de lo previamente analizado. Y en la analítica de los principios, lo que hace Kant, fíjense que los principios ya son proposiciones. Kant describe cuáles son las proposiciones, los juicios, que permiten que el ente, en este caso el ente espacio-temporal, se vuelva susceptible de ser científicamente conocido, ¿no? Es como si dijéramos, este cuerpo de proposiciones constituyen algo así como el horizonte que hace posible que algo así como un ente en movimiento pueda ser conocido. Esas proposiciones se dividen, como va a ser común a todo lo que siga de la crítica, según esos 4 estamentos, podemos decir, esa cuádruple división de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Y Kant establece que los principios son los axiomas de la intuición, las anticipaciones de la percepción, las analogías de la experiencia y los postulados del pensamiento empírico. No importa hoy, simplemente lo que ustedes debieran saber es, existe una parte de la lógica trascendental que se llama analítica de los principios, que sigue la cuádruple división establecida por la lógica en la tabla de los juicios, y que esos principios hacen las veces de horizonte en el sentido que permite que haya un conocimiento científico. Sí, bueno, se puede ahondar hasta el infinito en esto, pero tengan en cuenta que como hilo conductor primero es esta continuidad entre la lógica formal y la lógica trascendental. Ahí es donde aparece el tema del esquematismo. El esquematismo es una doctrina en la que Kant establece que el enlace, el puente que existe entre la sensibilidad y el entendimiento es llevado a cabo por esta nueva, llamémosle, criatura, que no resultan ser sino que la proyección de las notas esenciales que subyacen en cada uno de los conceptos puros o de los principios, proyectados sobre el modo de aparecerse en el tiempo la experiencia, ¿no? Hablábamos en las analogías de la experiencia de el principio de la analogía de la sustancia, ¿sí?, donde decíamos que el esquema conceptual puro que corresponde al tiempo en el modo de la permanencia es la sustancia del accidente, pero en el modo de la sucesión será causa y efecto, y en el modo de la simultaneidad será la acción recíproca.
Es simplemente como un ejemplo así grosso de algo que es bastante más complejo. Y una cosa más respecto de la analítica de los principios es que los principios de la modalidad, o sea, los postulados del pensamiento empírico, a diferencia de los otros tres, no tienen inherencia en la constitución del ente, sino que dictaminan el tipo de veracidad que ese ente puede tener respecto del sujeto cognoscente. Entonces, recuerden que era probabilidad, improbabilidad, existencia, no existencia, necesidad, contingencia, ¿no? Esto es, algo es probable, algo es real o algo es necesario. Bueno, ahí, en ese momento de la lógica trascendental, de la analítica trascendental, Kant puede decir con derecho, bien, hemos determinado cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Queda ahora la segunda pregunta, surgida de qué puedo conocer, y es si la metafísica es posible como ciencia. Y hemos dicho que, en principio, ya podríamos dictaminar que no es posible por aquello que habíamos ya establecido como una suerte de emblema, que proviene de algún modo desde Hume, pero también del racionalismo, que dice todo conocimiento comienza con la experiencia. Y eso se completaba, aunque no todo conocimiento derive de la experiencia. Eso decíamos que era como una composición de ambos contendientes, empiristas y racionalistas. Ahora bien, el espíritu kantiano, de esa exhaustividad minuciosa que conduce su espíritu, digamos, su mente, lo va a llevar no solamente a afirmar, como si fuese un legislador, no un dictador, que la metafísica no es posible como ciencia porque no puede conocer. ¿Por qué? Porque conocer implica tener un contacto con una, o mejor dicho, que algo sensiblemente nos afecte. Sea eso sensible, algo empírico o algo puro. Recuerden que la matemática tiene un compromiso con la sensibilidad, y ese compromiso es con la sensibilidad pura. El espacio puro para el geómetra, el tiempo puro para el aritmético. Ahora bien, algo que debemos distinguir en Kant es que no es lo mismo conocer que pensar. Conocer efectivamente es aquello que en su forma más plena da el conocimiento científico, pero el pensar es algo que, si bien no puede ser conocido, sí es coherente. O sea, dicho en otros términos, ¿puedo demostrar que Dios existe? No. ¿Es pertinente? Esto es, ¿puedo pensar que Dios existe? Sí. ¿No? O sea, eso, el pensar tiene que ver con determinadas condiciones. Y esas condiciones son verosímiles, pero no constituyen un conocimiento. Esto es, no son corroborables. Bueno, dicho esto, nos introducimos entonces en la dialéctica trascendental. Recordemos también que teníamos conceptos o términos, proposiciones, y ahora tenemos razonamientos. Ustedes me dirán, ¿qué tendrán que ver los razonamientos con la metafísica? Y esto es que la naturaleza misma de la razón, que algunos en algún momento se puede decir que no es sino una extensión del entendimiento, es la búsqueda de unidades últimas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya en los conceptos hemos descubierto que lo que se inscribe firmemente en la naturaleza del concepto es algo así como una vocación del concepto por la unificación. Esto es,
lo múltiple sensible es de algún modo convocado a su unidad por el concepto. O sea, nosotros tenemos, respecto de la génesis de un concepto, lo múltiple de la experiencia. Pero nuestro comercio, como se dice antes, con las mesas, va constituyendo en nosotros las notas esenciales que identifican a ese ente espacio-temporal como mesa. Hemos unificado de lo múltiple de la experiencia determinadas notas, y esas notas implican la unificación de toda mesa posible. O sea, de todas las notas que hemos ido, no sé si descubriendo, pero sí conociendo, de todas las mesas posibles. Bueno, ahora, sobre esa forma del concepto, existen otros conceptos que Kant llamará ideas, que son los conceptos puros de la razón. Y ahí está testificada esa vocación de unificación que ya encontramos en los conceptos tanto puros como empíricos, pero ahora tenemos una unificación de un grado mayor. ¿Cómo podríamos definir esta vocación de la razón que va a la búsqueda en actividades últimas? Kant llama a la razón, digamos, asociado con esta noción de las ideas, la facultad de lo incondicionado. ¿Qué es algo incondicionado? Algo que ya no tiene ninguna condición. O sea, si nosotros nos fijamos en el orden fenoménico, lo primero que vamos a descubrir es que ese orden fenoménico es un orden horizontal. Esto es, no vamos a encontrar dentro de lo fenoménico algo que no sea efecto de una causa. Y ningún efecto que a su vez no sea causa de otro efecto. Esto es la trama de la naturaleza, podríamos decir, o de lo fenoménico, que sería lo mismo, no es sino un enlace de sustancias que, digamos, y ese enlace no son sino la causa y el efecto y la acción recíproca. Lo que da el entendimiento como resultado de su acción, digamos, o sea, de su tarea, es el orden de lo fenoménico, es un orden horizontal, donde no encontramos sino causas y efectos. Y lo causado o lo efectivizado son sustancias. Sea en el orden que sea. Toda ciencia, sea una ciencia como la física o la química, que son ciencias, como decíamos, predictivas, o la sociología o la psicología o la antropología, el procedimiento único posible para el investigador o el científico es descubrir causas y efectos. Y esto remite a Aristóteles, que decía, conocer algo es conocer algo por sus causas. El ejemplo más cercano que tenemos es ir al médico, ¿no? Nos metemos en cualquier ciencia que fuese, ¿qué nos va a dar? Sino causas y efectos. Bueno, ese orden homogéneo, ¿sí? Horizontal, como le decimos, de algún modo no satisface algo que, vamos a ver, constituye un elemento esencial de la naturaleza humana. Entonces, la razón es la encargada, vaya a saber, por la providencia o por lo que fuese, o por la naturaleza humana, de intentar a ese enorme, inconmensurable orden de lo fenoménico, buscarle o descubrirle, no sé si descubrirle, bueno, mostrarlo con un rostro que es el de nociones últimas. Y ahí aparecen las ideas, que son alma para el sujeto, mundo para la realidad externa, Dios para la realidad total.
¿no? Que es el ideal del pensamiento humano, sería Dios. Ahora, pensemos, me estoy yendo un poquito del PowerPoint, veo, pero, bueno, si quieren después lo ven. Ahí tenemos 3 dimensiones del espíritu, llamémoslo. La interioridad, la exterioridad, la unidad. Esto de las tríadas, vieron que las categorías son 3, después va a ser como tratado por Hegel, como todos se van a transformar en tríadas. Esta tríada se corresponde entonces con la experiencia humana en total, ¿sí? O sea, nos experimentamos a nosotros, experimentamos lo externo, y por otra parte hay una conjunción o una unificación de lo interior y lo exterior. Y esa unificación sería la totalidad, y la totalidad tiene un nombre, Dios. La totalidad para nuestra interioridad es el alma, para nuestra exterioridad el mundo, para la totalidad de ambos, Dios. Ahora, esas 3 nociones, alma, mundo y Dios, que son el asunto de la metafísica, recuerden que psicología racional el alma, cosmología racional el mundo, teología racional Dios. Tenemos un problema, Houston. ¿Qué son? Kant dice son ideas. Bien, ¿qué son las ideas? Las ideas son conceptos puros, pero de la razón. Fantástico, decimos, pero ¿de dónde salen? Entonces decimos, no pueden las ideas provenir de la experiencia. Claramente ya hemos dictaminado o determinado que ninguno de esos entes tiene un testimonio sensible y por lo tanto no pueden ser objeto de conocimiento. Entonces, la respuesta tradicional, la cartesiana, por ejemplo, es decir, Dios es una idea innata. ¿Qué es una idea innata? Algo que está de por sí impreso en nuestra mente, alma o espíritu, y quien, en el caso de la idea de Dios, ha impreso en nuestra alma a ese ente, no puede ser sino Dios mismo. Ahora bien, Kant ha dicho, la crítica ha dicho, que todo conocimiento comienza con la experiencia, aunque no todo derive de la experiencia. Esto es, reafirmamos el hecho de que no es posible que alma, mundo y Dios tengan su origen en una experiencia sensible. Tampoco pueden ser ideas innatas, porque todo conocimiento comienza con la experiencia. Sé que me estoy repitiendo, pero digo, estoy pensando que ya el martes hablamos de todo esto, pero me parece bueno hacer una síntesis y después pasaremos seguramente el martes que viene a la ética kantiana, ¿no? Si llegamos, si no. Bueno, después vamos a hacer un plan de cuándo terminan las clases, cuándo será la última clase, cuál es el último plazo para entregar los trabajos. Porque los trabajos no es que simplemente se presentan, pueden estar mal, pueden ser devueltos, ¿sí? Tienen que estar aprobados los trabajos, no es simplemente la acción de presentarlos, tienen que estar bien, obvio. Entonces, la pregunta será, ¿cómo es que se constituyen estas nociones últimas? Y ahí es donde entran en juego los razonamientos, y en particular los silogismos. Dice que el procedimiento oculto de la razón para llevar a cabo, no constituir, porque en realidad en tanto la razón opera sobre los conceptos ya están ahí, ¿no? Lo que hace es un tratamiento particular a partir de esos conceptos. Y ese tratamiento particular es la búsqueda, como decíamos, de esas nociones incondicionadas. Alma, mundo y Dios. Y lo hace a través de episilogismos o prosilogismos. Esto es silogismos ascendentes. Partiendo
de una proposición cualesquiera. Podría yo decir que esa proposición es el resultado o la conclusión de un silogismo implícito. Y dado que el silogismo es un razonamiento, donde tenemos esos tres términos, los silogismos ascendentes tendrán la lógica íncita de buscar cada vez nociones más abarcadoras. O sea, si yo digo, el pasto es una gramínea, podré pasar de pasto a vegetal, de vegetal a ser vivo, de ser vivo a ente espacio-temporal, hasta llegar a una noción tal, que sería la noción de mundo, que formalmente contuviese en sí a todos sus descendientes. O sea, recuerdan ustedes el ejemplo que dimos, la, la pesca con caña en el Sofista de Platón, ¿no? ¿Se acuerdan que partíamos de, bueno, qué es la pesca con caña? Decíamos, bueno, es una técnica, las técnicas son adquisitivas o productivas, estamos en la pesca con caña, entonces adquisitiva, la adquisitiva puede ser de esto, lo otro, bueno. Ahí hay una lógica donde vamos a ir de lo general a lo particular. Acá se parte de lo particular y se accede a lo general. Ahora, ¿cómo se accede? A través de silogismos. ¿Qué tipo de silogismos? Ascendentes. ¿Qué implica eso? Que cada vez, recordemos, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Habría que encontrar un prosilogismo que contuviese a este, contuviese los términos que están presentes en este. Y con esa lógica que debe ser finita, porque es finita porque son silogismos deductivos. Lo deductivo siempre va hacia una instancia de mayor generalidad, de mayor abarcabilidad. Por eso ese procedimiento o ese proceso que lleva a cabo la razón a partir de los conceptos donde no se tiene en cuenta la experiencia sensible. Y está claro, porque esa tarea ya la hizo el pensamiento, ya la hizo el entendimiento. O sea, acá hay otra cosa, hay otra vocación en la estructura del ser humano, podemos decir en su aspecto cognoscitivo, que es lo que trata la crítica de la razón pura, que es la búsqueda de algo incondicional. ¿Por qué? Y evidentemente porque lo fenoménico no satisface, ¿no? Hay una especie de intento, y lo hace a través de la razón. Recordemos que estamos en el ámbito no del conocer, en el ámbito del conocer, no del hacer. Las tres críticas se fundan en tres instancias trascendentales. En la crítica de la razón pura, lo trascendental es lo que tiene que ver con el conocer. Pero en la crítica de la razón práctica, lo trascendental tendrá que ver con el hacer. Y en la crítica de la facultad de juzgar, lo trascendental tendrá que ver con el sentir. Entonces, la conclusión esta de que no es posible la metafísica como ciencia, claramente tiene que ver con el conocimiento, pero no dice nada respecto de la moral, o sea, de la acción. Ese es otro asunto. Entonces, el procedimiento descubierto por Kant para el establecimiento de estas nociones conceptuales puras, llamadas ideas, que tienen que ver con la vocación de la razón de establecer estas nociones incondicionadas, se descubre, o lo descubre Kant, con un procedimiento asociado a los silogismos. O sea, ¿de qué se vale la razón para cumplir su propósito de determinar, descubrir, establecer nociones últimas llamadas ideas? Del silogismo. Y los silogismos, cada vez se pone más complejo, los silogismos que
digamos, que están llevándose a cabo tienen que ver con las categorías de la relación. O son categóricos para el alma, hipotéticos para el mundo, disyuntivos para Dios. O sea, categóricos es cuando yo afirmo algo de algo, ¿no? O sea, todos los hombres son mortales, es un juicio categórico. Así como esa caracterización vale para los juicios, vale también para los razonamientos. Si en la conclusión del razonamiento lo que yo tengo es una secuencia, será la causa y el efecto, y si no, será una disyunción como en los hipotéticos, como en los disyuntivos. Eso bueno, a los que estudiaran filosofía les podrá importar, porque lo van a tener que estudiar cuando estudien en Moderna la crítica a la razón pura. Pero ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es que tengamos un ejemplo de un pensador absolutamente determinante de la tradición, un conocimiento decoroso, ¿no? Bien, una vez que Kant ha establecido cuál es el procedimiento hasta ahora oculto a través del cual la razón accede a esas nociones últimas llamadas ideas, que tienen la nota de lo incondicionado, ¿sí?, equivalente al establecimiento de la tabla de los juicios para determinar los conceptos. Acá lo que tiene es algo así como una tabla de razonamientos para acceder a las ideas. O sea, ese sería un aspecto analítico, si se quiere. Pero después, ¿qué va a hacer Kant? Va a decir, bueno, la metafísica, psicología racional, cosmología racional, teología racional, se equivoca en esto y en esto. ¿Sí? O sea, va a determinar con absoluta quirúrgica precisión cuál es el error en el que cae la metafísica. O sea, no solamente... Y por supuesto ese error tendrá que ver con los procedimientos. O sea, ¿dónde está el error? Y el error está fundamentalmente en que algo que es una idea que para Kant tiene el sentido de una aspiración del espíritu humano hacia algo absoluto, convertirlo en un objeto. Ese es el error. No es un objeto, es el nombre de una aspiración, digamos, de una vocación, es un anhelo de algo absoluto. Pero ese algo absoluto no es algo que se pueda conocer, o en otros términos, no es algo de lo que nos podemos apropiar. Así como en Aristóteles era asequible lo absoluto a través de la contemplación, entonces de la teoría, acción que solo es posible para el filósofo, o en el caso de Platón, el ascenso a través del paradigma de la línea o del discurso de Diótima en el banquete, era accesible, aunque arduo, difícil, casi imposible, el acceso a la idea del bien. Eso es lo que nos está vedado para Kant. No hay la posibilidad de acceder, esto es, de conocer a esas ideas. Bueno, dejamos, en un momentito volvemos, ¿sí? Hola, nos vemos las caras. Hola, ¿qué Volvemos en un tal? momento que ya se termina.